Bien, bien. ¿Se está mirando mi pantalla? A ver, porfis, confírmenme si se está mirando mi pantallita. Denme su confirmación. A ver, a través del chat, de paso que veo. ¿Quiénes ya están activados? Vamos a ver. ¿Quiénes están conmigo? Manifiéstense. Vamos. Muy bien. Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito más. Ya hemos hecho mención en sesiones anteriores, pero hoy día vamos a hablar un poquito más respecto a lo que son los costos de la externalización, pero más que todo vamos a hablar de esta externalización de actividades logísticas. Por ende, vamos a hablar de los proveedores de servicios logísticos o también conocidos como operadores logísticos. ¿Vale? Entonces, lo primero que se debe de tener en cuenta antes de pensar en una subcontratación o en una externalización es algo que ya hemos conversado, ¿no? Siempre se va a subcontratar, siempre se va a externalizar solo aquellas actividades que no están relacionadas con el core business, ¿no? Con el giro del negocio. Entonces, dentro de esas actividades se pueden encontrar las actividades que están relacionadas o que están dentro de lo que implica la cadena de suministro. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que hacer es tener bien claro este análisis, tener bien claro cuáles son esas actividades que se van a subcontratar, que se quieren externalizar. Y cuando ya se tienen bien claro cuáles son esas actividades, hay que hacer un análisis de costos. Primero, ¿qué es lo que se va a analizar? Los costos en los cuales se incurriría si es que se lleva por propia cuenta esas actividades. ¿Ya? Y ese análisis se va a comparar con el costo en el que se incurriría si es que se subcontrata o si se externaliza estas actividades o parte de estas actividades. Recuerda que cuando hablamos de operadores logísticos que te pueden brindar servicios, digamos, solo de transporte hasta servicios que van ya mucho más amplios, que implican ya una gestión mucho más grande desde la planificación hasta todo, digamos, lo que implica la distribución hasta el consumidor final, incluyendo incluso los temas de abastecimiento y gestión con proveedores, ¿no? Entonces, de arranque, para sintetizarlo un poquito más, primero, tener en cuenta cuáles son esas actividades que se pueden subcontratar o externalizar. En segundo lugar, hacer un análisis de los costos de esas actividades por cuenta propia versus los costos de esas actividades si es que se contrata a un tercero o a un proveedor de servicios logísticos. Hasta allí, queridos chicos y chicas, por favor, confírmenme si está claro, me estoy dejando entender, confírmenme. ¡Vamos! ¡Manifiéstense! ¡Manifiéstense! Bien, nada complicado, nada creo que no hemos conversado. Bien, entonces, ¿qué costos debemos de tener en cuenta para hacer este análisis? Primero vamos a hablar de los costos, vamos a decirle de aprovisionamiento, es decir, todos los costos que tienen que ver con la logística de entrada, ¿ya? La entrada y salidas también de nuestros almacenes. Obviamente todo lo que implica costos implica de todas maneras también personal. Entonces, aquí también pues se puede decir que uno de los motivos por los cuales se subcontrata o se externaliza es porque permite una liberación de carga de trabajo, es decir, una liberación de personal. Ya no se está incluyendo en el pago de nóminas, ya no se está incluyendo el tema de horarios o de esfuerzo de recursos humanos, porque estas actividades de cierta forma van a ser cubiertas por el operador logístico que se contrate, ¿no? Entonces, empezando por el tema del análisis de aprovisionamiento, tenemos que tener en consideración todo lo que es la gestión de almacenes, pero también la gestión de
inventarios, y obviamente eso implica también el personal que se encarga de llevar las operaciones de almacén y de controlar también los niveles de inventarios y de tiempos de reposiciones, por ejemplo. Que también se tiene que tener en cuenta todo lo relacionado con los modos de transporte, la asignación de las rutas, el tamaño y la consolidación de los envíos, tanto para la preparación de envíos antes incluso de pensar en envíos. Hablamos de operaciones tipo picking, tipo packing, y eso también que requiere de personal, requiere de personas. Recuerda también que cuando hablamos de almacenes hablamos del costo de mantener el almacén, el costo del almacenamiento. Muchas veces también se puede considerar dentro de estos costos el alquiler del almacén si es que se está alquilando. Y ya que estamos hablando de picking y packing, también hay que considerar el costo de cada orden de pedido, ¿no? Cómo se atienden los pedidos. Entonces te das cuenta, todo eso lleva generando costos que debemos de tener en consideración. Entonces después también hay que considerar todos los costos que implican desplazamientos, por ejemplo, de plantas hacia almacenes o hacia centros de distribución. También debemos tener en cuenta todos los costos que están relacionados al servicio al cliente. Por ejemplo, lo que va muy de la mano también con lo que es la logística inversa, en el caso, por ejemplo, de devoluciones, si es que se presentan. Entonces, esos son los costos que se debe de tener en cuenta para este análisis. Adicional a estos costos, hay que considerar los temas de los seguros, ¿no? Seguros en el transporte, seguros de las instalaciones, temas por ejemplo también relacionados a la seguridad, ¿no? A la seguridad de las instalaciones, a la seguridad de los locales, costos relacionados también con rupturas de stock. Es decir, estas rupturas de stock definitivamente generan pérdidas y también generan costos por el hecho de que al no haber stock suficiente, muchas veces se tiene que incurrir en un aprovisionamiento que puede ser incluso hasta más costoso porque está fuera de la planificación. Entonces es importante también considerar cuánto sería el costo en el caso de que se susciten rupturas de stock, ¿ya? Estos costos obviamente me va a dar un costo total, y ese es el costo total que debo de comparar con la tarifa o el costo que implicaría la subcontratación de un proveedor de servicios logísticos u operador logístico. ¿Me estoy dejando entender? ¿Me están entendiendo? ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? Vamos, 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 manifiéstense. Díganme, ¿están allí? Bien, 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 excelente, excelente. Mira, acá esta tablita coquetona y sabrosona es una tablita muy interesante. De cierta forma, lo que ha hecho ha sido ordenar por procesos y por actividades, para de esa forma, de cierta manera, poder hacer un cálculo del costo, ¿no? De estas actividades logísticas que se encuentran dentro de la cadena de suministro. En este caso las ha dividido en tres: lo que es aprovisionamiento, almacenaje y distribución. Dentro de aprovisionamiento está considerando la contratación de los proveedores, ¿ya? Y la elaboración de cada pedido, ¿no? Pedidos hacia los proveedores. Y obviamente todo esto implica también una gestión administrativa, es decir, también implica personal que está encargándose por ejemplo, del contacto con los proveedores y de la elaboración de los pedidos. A esto también hay que incluirle todas las actividades relacionadas a la recepción, al transporte que implica el transporte hacia nuestros almacenes por parte de los proveedores, ¿no? Entonces es importante tener bien mapeadas estas actividades y costearlas para poder saber también cuánto es el costo en el cual incurrimos en todo lo que implica el aprovisionamiento. Por otro lado tenemos
todo lo que es el almacenaje, y obviamente dentro del almacenaje también hay una gestión administrativa y también hay personal que está trabajando dentro de lo que es la manipulación, en la gestión del inventario y en el caso de que se dé rupturas de stock también. Y por último lo está dividiendo también en lo que es la distribución, que implica mucho lo que es el transporte. Por acá también yo le agregaría lo que implica también lo que es la logística inversa, y también implica mucho lo que es manipulación y la preparación del pedido, ¿no? El picking y el packing. Obviamente también hay mucho personal, o no sé si ser mucho, pero sí hay personal que se tiene que encargar de estas actividades. Entonces, en síntesis, queridos chicas y chicas, antes de pensar en una subcontratación o al momento de pedir cotizaciones, ¿no? De conversar con operadores logísticos, es importante saber cuáles son nuestros costos o cuáles son los costos en el caso de que la empresa quiera llevar, ¿no? La logística por su propia cuenta, ¿Ya? Obviamente también hay que analizar otros factores adicionales a los costos, ¿no? Ahorita estamos haciendo énfasis en los costos, pero también tenemos que tener en cuenta la calidad, ¿no? Y el tipo de servicio que brinda el operador logístico, ¿no? Y otro tipo de beneficios que pueden ser adicionales a los costos, como sus tecnologías, sus instalaciones o su nivel de alcance, ¿no? Su nivel de profundidad, de penetración. Muy bien. ¿Estamos? ¿Me estoy dejando entender? A través del chat manifiéstense si me están entendiendo, si me están oyendo, si están conmigo. Vamos, vamos, vamos. Va a ser una sesión express, super express, ¿ya? Super express. Bien. Bien, bien. Genial. Next. Ahora, ¿con qué vamos a comparar pues ese análisis de costos que se ha hecho, no? Ese análisis de costos se tiene que comparar pues con las tarifas que ofrecen los operadores logísticos. Las tarifas que ofrecen los operadores logísticos pueden variar en función de tres factores importantes. En primer lugar, pueden variar por el envío, por el volumen y el peso, ¿no? También de los productos o de las mercancías que son las que se quieren ir transportando, ir movilizando, ir eh, rotando, ¿no? A través de la cadena de suministro. Entonces sí puede ser una tarifa que esté en función de lo que sería peso, volumen e incluso también fragilidad, ¿no? En conclusiones, depende mucho de la tarifa del producto que es el que se quiere vender. Por otro lado, la tarifa también puede estar sujeta al destino de los envíos, ¿no? Los costos pueden variar, ¿no? En función a la distancia, ¿ya? Y por último, según el tipo de servicio, ¿no? Pueden ser incluso servicios que sean de mucha urgencia y que sean, por ejemplo, pedidos que tengan que entregarse dentro de las primeras 24 horas, ¿no? Por ejemplo, entonces, si el proveedor logístico o el operador logístico va a estar en condiciones de poder trabajar, por ejemplo, con un servicio como el que te estoy mencionando, ¿ya? Esas son algunas consideraciones que hay que tener en cuenta de por qué pueden variar o en base a qué se fijan las tarifas de los operadores logísticos. Otros operadores logísticos, muchas veces, algunos, no podemos decir que todos, lo que hacen es que al inicio ofrecen ciertas tarifas muy atractivas, muy favorables. Pero la intención de ofrecer tarifas tan favorables a veces es enganchar al cliente. Y el cliente, de cierta forma, al trabajar ya con el operador logístico y al delegarle ya estas responsabilidades de logísticas, de cierta manera puede que se vuelva dependiente del operador logístico y que a futuro sea complicado dejar de trabajar con ese operador logístico porque les saldría más costoso cambiarse a otro tipo de operador o hacerlo por su propia cuenta. Entonces
Al inicio lo que hicieron los operadores logísticos fue como que engancharlo con una tarifa atractiva para luego generar cierta dependencia y respecto a las actividades que van realizando para la empresa que los está contratando, ¿ya? Eso es un datito que me pareció interesante e importante comentarles, debido a que como estamos hablando de tarifas, este sería un caso excepcional donde un proveedor logístico fija una tarifa que no necesariamente pueda estar digamos que muy eh, relacionada a sus costos, sino que es una tarifa que busca atraer a un cliente o enganchar a un cliente atractivo a fin de luego generarle cierta dependencia y de allí ya cambiarle después del contrato, obviamente, las condiciones del servicio, ¿no? Las condiciones del servicio. Bien, ¿qué más? En cuanto a las tarifas también que te ofrecen los operadores logísticos, depende mucho también de los servicios que se quiera subcontratar. Como hemos visto, existen diferentes operadores logísticos que básicamente están clasificados según su grado, ¿no?, de externalización, ¿no? Entonces, las tarifas también dependen de ese grado de externalización. Por ejemplo, si estamos hablando de operadores logísticos que también incluyen todo lo que es el almacenaje y la rotación de inventarios, muchas veces sus tarifas están en función a a las pallets que están almacenando, o incluso están en función al grado de ocupación del almacén, ¿no? El espacio que ocupan dentro del almacén. Entonces, en base a lo que te estoy comentando, también pueden tener tarifas que sean mensuales o semanales por paleta o por metro cúbico de espacio que vayan ocupando. Entonces, esa es otra forma que tienen para establecer sus tarifas, ¿ya? ¿Me estoy dejando entender hasta ahí lo que te estoy mencionando? ¿Están entendiendo? ¿Están conmigo? A través del chat. Vamos, chicos, vamos, vamos. Quiero verlos activados. Quiero verlos recontra mega activados. Manifiéstense. Manifiéstense. Actívense, manifiéstense. Bien. Ya, ¿qué más? ¿Qué más que debemos considerar? Bueno, en base a lo anterior, a lo que te acabo de mencionar, respecto a las tarifas que incluyen también, o que mejor dicho, están en función a servicios de almacenamiento y rotación de inventarios, se puede establecer tarifas como las siguientes, ¿no? Tarifas que incluyen o que están en base a un importe monetario por cada kilo que entra y que sale del almacén, como también puede ser por cada pallet que entra o sale del almacén, o por cada caja que entra y sale del almacén, ¿ya? ¿Sí? Entonces, se puede dar ese tipo de tarifas también. Acá están, acá las estoy repitiendo, así que las voy a... Ya. Ay, creo que me borró uno de más. Cada caja, ya. Ahora sí. Y estas tarifas que te estoy mencionando, ¿no? Por ejemplo, ya sea por kilo, ya sea por pallet, ya sea por caja, también se le agregan, ¿no?, los costos por la utilización de la maquinaria y por la supervisión y por el control también, ¿no?, dentro de lo que implica la gestión de almacén y rotación de inventarios, ¿ya? Entonces, esos son factores que me es importante que tengas claro, porque en base a eso también, y dependiendo de los servicios que se quiera subcontratar, es que también se van a establecer diferentes tipos de tarifas por parte de los operadores logísticos. Dentro de las tarifas también se van a encontrar tarifas que están relacionadas a lo que es el transporte, y acá sí que puede haber diferencias tarifarias en el hecho de que hay operadores logísticos que te van a dar tarifas por cargas completas, como también van a haber tarifas por cargas, vamos a decir, parciales, ¿ya? Entonces,
eso es muy importante también tener en cuenta, porque es más conveniente incluso para ellos trabajar con camiones o trailers con carga completa a con carga parcial, porque muchas veces cuando están trabajando con carga parcial tienen que planificar de una manera mucho, vamos a decir, un poco más complicada, no todo lo que viene a ser su, su programación de rutas, ¿no? Su programación de rutas. No es lo mismo pues un camión entero a un solo destino a un camión con varios pedidos para varios destinos, ¿no? Bien, pero en todo caso, los operadores logísticos ya cuentan con este tarifario para cargas parciales o para cargas llenas. Y por último, también existen tarifarios para lo que se denomina servicios complementarios o servicios especiales, como son que ya te brindan también el seguro, ¿no? O los seguros, mejor dicho, ya sea para dentro de lo que es almacenamiento como lo que es transporte, servicios que tienen que ver con el empaquetado, con el envasado, servicios que tienen que ver con procesos de postproducción, servicios que tienen que ver con todo lo que sea gestión aduanera, ya sea para exportaciones o para importaciones, ¿no? O con los trámites para depósitos fiscales también dentro de lo que es importaciones, exportaciones. Servicios relacionados al control de la calidad, servicios relacionados a la logística inversa, ¿no? Y entre otros servicios que vendrán a estar dentro de la categoría de servicios especiales. Entonces, en conclusión, las tarifas que te van a brindar los operadores logísticos van a ir variando en función a los servicios que tú quieras contratar, ¿no? A los servicios que tú quieras realmente, o mejor dicho, que has llegado a la conclusión que puedes subcontratar, porque no forman parte de tu core business, pero que sí los necesitas para llegar a tu consumidor final. Entonces, ¿qué vas a hacer en esta etapa? En esta etapa lo que tienes que hacer es una comparación entre los costos de cuánto te sale tu logística, digamos, si es que la llevas por cuenta propia, versus cuánto es el costo de contratar o subcontratar o externalizar estas actividades logísticas con un operador logístico, ¿ya? Se hace la comparación y en base a esa comparación se toma la decisión. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Me están siguiendo hasta ahí? ¿Me estoy dejando entender? A ver, díganme, manifiéstense, por favor, a través del chat. Vamos, vamos, vamos. De paso que me hidrato un poco. Sí, la sesión de hoy va a ser una sesión súper cortita, súper relax, súper express, ¿ya? Bien, bien, bien. Y bueno, por último, hay que tener en cuenta también que si se trabaja con un operador logístico y si ya se llegó, digamos, ya pasó la etapa de negociación y ya se llegó a una etapa de contrato, en la negociación y obviamente esta negociación se plasma en un contrato, se conversó con el operador logístico los objetivos que se pretendían alcanzar, que se pretendían lograr. Esos objetivos y la forma de cómo llegar a esos objetivos también están dentro del contrato. ¿Y por qué te hago énfasis en el contrato nuevamente? Porque en el contrato vamos a encontrar una parte que está relacionada a lo que son las penalidades y las bonificaciones. Como bien te acabo de decir hace poco, el trabajo que realiza la empresa contratante con su operador logístico es un trabajo que ha sido coordinado y planificado entre ambas partes. Y como ha sido coordinado y planificado entre ambas partes tienen bien claros cuáles son los objetivos que se pretenden lograr. Entonces, ¿cuándo se va a dar penalidades? Se va a dar penalidades cuando no se esté cumpliendo con los objetivos, ¿no? Cuando no se esté cumpliendo con los plazos estipulados o establecidos, cuando se esté generando algún tipo de retraso. En ese caso se van a considerar las penalidades, ¿no? Que tienen que ser
cubiertas por el operador logístico. Obviamente acá requiere un análisis mucho más amplio, porque para hablar de penalidades, antes de hablar de penalidades también hay que hablar de responsabilidades. Entonces va a haber algunas responsabilidades que son propias del contratante, como va a haber responsabilidades que son propias del operador logístico, ¿no? Entonces, en caso de que no se estén cumpliendo los objetivos y haciendo una revisión también de las responsabilidades, se pueden llevar a efecto, se pueden efectuar las penalidades que se establecieron en el contrato. Caso contrario vendría a ser con las bonificaciones. ¿Cuándo se darían bonificaciones? Cuando se superan los objetivos que se conversaron, que se estudiaron y que se pusieron en el contrato, ¿no? Si se superan los objetivos, se otorgará cierto tipo de bonificaciones. Y esto tiene que estar también establecido en el contrato. Todo tiene que estar en el contrato, ¿vale? Entonces, esa vendría a ser la diferencia. Para hacerlo simple, para hacerlo fácil. Las penalidades si es que no se cumple con los objetivos. Las bonificaciones si es que se superan los objetivos. ¿Me he dejado entender? ¿Está claro? A ver, manifiéstense. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Hablen. Bien. Bien, bien. Y bueno, para cerrar acá tengo unos ejemplitos ya de algunas empresas y sus operadores logísticos. Algunos utilizan operadores logísticos externos, han tercerizado, otros llevan la logística por su propia cuenta. Hemos visto que hay empresas que llevan su logística por su propia cuenta porque o son muy grandes y tienen muchos recursos, o son pequeñitas y todavía no tienen recursos y les es mucho más fácil llevar la logística por su propia cuenta, ¿no? Tenemos el caso de Gloria, por ejemplo. Gloria, dentro del grupo Gloria, tiene su propio operador logístico que se llama Racienza, ¿no? Y Racienza se encarga más que todo de lo que es la distribución de los productos de Gloria, ¿ya? Es operador logístico, No puedo decir que Gloria se encarga de su propia logística, ¿ya? Porque digamos, de todo lo que implica su distribución se está encargando Racienza, que es otra empresa, pero que pertenece al grupo Gloria, ¿ya? Otro ejemplito de empresa que trabaja con un operador logístico es Alicor. Alicor es una empresa que tiene muchas líneas de productos y tiene muchos productos, y la mayoría de sus productos son de consumo masivo. Entonces requiere un operador logístico que le permita llegar hacia donde, más que todo, tener una especie de distribución intensiva, ¿no? En este caso, Alicor trabaja con un operador logístico que ya hemos visto algo de ellos, que es Ranza, Alicor con Ranza. Por otro lado, vamos a decir lo caso contrario, empresas que manejan su propia, digamos, sus propias actividades logísticas. Tenemos a Rico Pollo, ya, Rico Pollo es una empresa que ustedes también conocen, y esta empresa se encarga de su propia logística, tanto de abastecimiento hasta de distribución. Ya, de cierta forma, ¿por qué? Porque le permite tener un mayor control. Otra empresa que tiene su propia logística o logística llevada sin subcontratación vendría a ser Bacus. Bacus también tiene su propia red logística, se encarga de sus actividades por cuenta propia a lo largo de su cadena de suministros. ¿Vale? Vale. Bien, entonces, ya para cerrar este temita, te voy a colocar un pequeño videito coquetón y sabroso. Vamos a ver ese videito. Hasta ahí. Antes de que ponga el videito, ¿todo está claro? ¿Cómo vamos? ¿Está claro? ¿Me están siguiendo? ¿Están conmigo aún? A ver, manifiéstense.
¡Epa! Bien, bien, bien. Entonces vamos a ver el videito coquetón y sabrosón. A ver, les cuento un poco. Baku como empresa tiene un porcentaje de mercado más o menos ya casi del 100% en el sector cervecero y en el sector de bebidas. Sí tenemos una buena competencia porque tenemos a Linde y otras empresas más que hacen competencia con gaseosas y con aguas. Pero en el sector cervecero es casi un monopolio. Y nos llega producto desde planta Motupe y desde planta Ate. De planta Motupe nos llega todo el producto principal que ven ustedes al frente, es cerveza 650, cerveza 630 que piensa en Callao, Cusqueña, y misceláneo viene de Lima. Entonces la cadena de suministro se inicia desde las plantas que tenemos tanto en Motupe como en Lima, ¿no? Desde donde llega producto, y nosotros hacemos, digamos, un plan de trabajo o un plan de abastecimiento tomando en cuenta el pronóstico de ventas, que se encarga tanto el área de planeamiento como el área de ventas, ¿no? En conjunto hacen una corrida de qué es lo que se necesita, después las líneas de producción hacen su trabajo, vienen a través del transporte primario hasta el centro de distribución. Nosotros almacenamos y tenemos un stock promedio entre 4.5 y 5 días de stock en promedio. Bueno, hay algunos SKUs que tienen mayores días de stock, otros menos, pero ese es el promedio, digamos, un 4.5, 5 días, 6 días. Y ahí transportamos a los puntos de venta a través de unidades que ustedes ven en el almacén que están llegando, ¿no? Yo recibo aquí en el centro de distribución aproximadamente 20 unidades diarias de transporte primario, eso representan 40.000 cajas de cerveza diarias, y repartimos una misma cantidad a través de 50 unidades pequeñas, o 50 pequeñas. Y ese es el flujo un poco en resumen de toda la cadena logística, ¿no? de lo que nos encargamos. Esa es una parte de lo que me encargo yo, tanto de, bueno, específicamente en el tema de reparto hay un gerente regional, y yo como gerente de distribución o gerente de centro de distribución estoy encargado de los almacenes y el área administrativa que le llamamos back office, tanto de Piura, de Talara como de Tumbes. Así como yo, hay otra posición igual en Chiclayo, una en Trujillo y una en Cajamarca. O sea, son 4 gerentes de distribución. Bien, ese fue un videito más o menos para que tengamos el testimonio, ¿no?, de una organización conocida, no una planta de una organización conocida, de cómo es que lleva a su propia, vamos a decir, actividades logísticas, en este caso más que todo de aprovisionamiento y de distribución. Muy bien, queridos chicos. Sí, fue una sesión súper rapidita, en la cual básicamente hemos analizado qué debemos tener en cuenta antes de una externalización de servicios logísticos, que es el análisis de costos, y ese análisis de costos lo vamos a comparar con las tarifas de los operadores logísticos y ver qué es lo que nos conviene más. Y por último hemos visto que es importante tener en cuenta dentro del contrato a las finalidades y a las bonificaciones. Muy bien, queridos chicos y chicas, ¿todo está claro? Manifiéstense, por favor. ¿Están conmigo? Bien. Entonces, como todo está claro, no me queda más que decir, colorín colorado, la sesión del día de hoy ha terminado.